Chavales, tengo mi regalo de Navidad en las manos. Aún no haré el unboxing, pero les daré una pequeña pista. Es momento de resumir el episodio 5 de la temporada 3 de What If, la cual en el episodio anterior trató sobre Howard el pato glaciándole la dona a Darcy Lewis, la cual provocó que la minita se embarazara, pero no de un bebé común y corriente, sino nada más y nada menos que de un huevo sagrado, y esto debido a que nació exactamente el día de la convergencia, o sea el evento cósmico que sucede cada 5000 años donde los 9 mundos del árbol Yggdrasil se alinean, huevo el cual intentó ser robado por los criminales y cazarrecompensas más peligrosos del universo, pero no contaban con que este eclosionaría justo en el momento en que le pusieron sus asquerosas manos encima, del cual nació una mocosa mitad humana mitad pato llamado Birdie, ¿y ya? ¿Esa es toda la historia? Sí. Sí, es fantástica. Impresionante. El capítulo 5, titulado ¿Qué pasaría si la emergencia destruyera la Tierra?, empieza con el vigilante Uatu diciendo que en esta ocasión comenzará contándonos el final, el cual es que está acostumbrado a ver planetas sucumbir por un sinfín de razones, pero la que más le duele es cuando un héroe no tuvo lo necesario para salvar su planeta, y peor aún porque su especie vigilante hizo un juramento de no intervenir pase lo que pase, por lo que está destinado a ver morir a seres inocentes por los siglos de los siglos santos, amén, sin que él pueda mover ni un solo dedo para salvarlos. Este es mi don, mi maldición. Y de ahí nos vamos al futuro cercano de una ramificación alterna, la cual parece estar en toque de queda ya que no hay ni una sola alma en las calles y es vigilada por la Legión de Hierro vista en Iron Man 3 y en Era de Ultron, o sea droides creados por Tony Stark para proteger a los civiles que viven donde se está llevando a cabo una batalla de los Avengers. La buena noticia es que gracias al poder del guión, la última esperanza de esta ramificación es Riri Williams, también conocida como Iron Heart, a quien según Uatu en otros universos la apodan el Atlético de Madrid de Marvel, ya que por más que intenta siempre fracasa, pero el caso de esta ramificación es especial ya que Riri tuvo la brillante idea de crear una superarma para liberar a la humanidad, solo que como para ello necesita componentes que están escasos, decide comprar mercancía en el mercado negro y su compradora resulta ser la mismísima Sharon Carter, o sea la agente de la CIA quien al haber violado los acuerdos de Sokovia, pero luego sentirse traicionada por el Team Cap, decidió entrar al mundo criminal vendiendo tecnología super avanzada al mejor postor, como es el caso de este microondas análogo, pero en eso, ¡pum! Sharon le dice que lo siente mucho pero el dinero es el dinero, así que le confiesa que la delató ante la Federación y una flota de droides llegan a arrestarla, droides entre los cuales hay algunos que son reales, pero otros que son hologramas, así que supongo que ya saben por dónde va la cosa. Es fácil engañar personas que se engañan solas primero. Droides entre los cuales está Vision Blanco, quien toma a Riri del cuello y está a punto de mandarla con Chabelo. Es salvada por la alianza rebelde conformada por el hechicero Wong, la tía de Shang-Chi Ying-Nan, la Dora Milaje Okoye y la reina de Nueva Asgard Valkyria, quien trajo consigo a su barco vikingo espacial. El problema es que al volar por los aires vemos que el cielo está lleno de fragmentos de roca, y esto debido a que el planeta Tierra fue destruido como en la temporada 5 de Agents of S.H.I.E.L.D. Dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿qué es eso? Y de ahí retrocedemos unos cuantos años al pasado, donde Uatu ahora sí nos cuenta por qué el mundo terminó apocalíptico, y esto debido a que los Eternos no pudieron evitar el nacimiento del celestial Tiamut y Santas Pascuarinas, pero esto no significó la extinción de todos los humanos, sino algunos grupos lograron sobrevivir en los fragmentos de roca que quedaron intactos. El problema es que algunos villanos vieron en esto la oportunidad perfecta para gobernar a los sobrevivientes, entre ellos el ingeniero maniático Quentin Beck, también conocido como Misterio, quien después de hacerse cargo de Industrias Stark, primero configuró a la Legión de Hierro para ser su policía personal, y segundo usó toda la tecnología de Tony para amplificar sus habilidades holográficas a nivel planetario. Un grupo de héroes decidieron crear una alianza rebelde para intentar derrocarlo, o sea prácticamente la misma historia de Star Wars y de Terminator. De hecho, Misterio ha gobernado durante tantos años que actualmente está tan anciano y calvo que parece Darth Sidious, pero su poderío es tan grande que la última brigada restante de la alianza es la liderada por Wong. Wong, estás invitado a mi boda. Alianza a la cual Riri le confiesa que está construyendo una superarma llamada Magnetron, con la cual planea destruir al lacayo más poderoso de Misterio, Vision Blanco, ya que esta arma es capaz de inestabilizar el Vibranium y por lo tanto hacerlo vulnerable. Así que la alianza inmediatamente la lleva a su base de operaciones, que son los restos del Titanic, donde tiene todos los juguetes necesarios para terminar de construir el Magnetron, cuando de repente
Mientras Riri estaba en plan manos a la obra, resulta que el hechizo de protección Vishanti de Wong sucumbió ante el radar de Vision blanco, por lo cual no les queda de otra más que enfrentarlo cuerpo a cuerpo, quien después de unas madrinas por aquí y unas madrinas por allá, logra llegar hasta Riri y está a punto de darle violín. La buena noticia es que de último minuto logra terminar el Magnetron, así que lo añade a su repulsor y disparo el cual provoca que el cerdo termine más tieso que un bolillo de recalentado navideño, solo que como su base titánica ha sido comprometida y no pueden correr riesgos, la alianza forzosamente se muda, pero no sin antes destruir el Titanic para fingir su muerte. Fue entonces que tuve la excelente idea de fingir mi muerte. Así que mientras van en búsqueda de un nuevo hogar, Riri les dice que la red de ilusiones de misterio funciona a base de nanotecnología, por lo que si logran encontrar la fuente y destruirla podrán darle fin a su reinado. Así que después de una pequeña investigación, descubren que la fuente se encuentra en otro fragmento de la Tierra diferente al de ellos, y como 100% seguro estará más vigilada que la casa de Justin Bieber, Riri tiene la arriesgada idea de fusionarse con los restos de Vision convirtiéndose en mitad humano, mitad cyborg, fusión la cual también la hizo obtener todo su conocimiento, por lo que técnicamente es una Ultron 2.0, y como gracias a esto ahora tiene la habilidad de ver qué sí es un holograma de misterio y qué no, la mina guía al barco de la alianza por el camino seguro hasta llegar al servidor informático de Quentin, pero en eso, ¡pum! Mientras Riri presionaba unas cuantas teclas, todo a su alrededor resulta ser un holograma, o sea que en realidad jamás entró al servidor informático de Quentin, sino más bien se encerró a sí misma en una celda de prisión. Pero si creen que ahí acabaron los problemas, el puerco de misterio se presenta ante ella para decirle que no es la única mitad humana mitad cyborg, ya que en el pasado encontró la manera de adherir nanitos a su cuerpo, gracias a los cuales ahora es capaz de crear ilusiones con tan solo pensarlo. Y para acabarla de joder, como la fusión exitosa de Riri con el cuerpo de Vision lo hicieron darse cuenta que podría ser inmortal, le confiesa que él siempre tuvo control total sobre Vision, así que la tortura a través del vibranium para que ya una vez muerta él pueda convertirse en Ultron 3.0. Cuando de repente, ¡pum! Riri saca sus conocimientos informáticos diciendo que toda conexión tiene dos polos, por lo tanto si Misterio tiene control sobre ella, ella también tiene control sobre él, así que usa esa conexión para manipular su armadura, liberarse de su celda y reventarle todita su mami al cabeza de pecera, solo que como la superinteligencia de Misterio siempre lo hace ir un paso adelante, nuevamente le confiesa que en realidad nunca se encerró en una celda de prisión, sino todo fue una ilusión para que mientras ella peleaba con él, su legión de hierro lograra asesinar cruelmente al resto de la alianza, así que Riri devastada ya ni siquiera tiene ánimos para evitar la transferencia al cuerpo de Misterio, por lo cual la taruga empieza a morir lentamente, pero en eso, ¡pum! El calvo de calvos, harto de ver morir a Ironheart una y otra vez, decide intervenir motivándola a luchar por su vida y la de los humanos, así que Riri se aprieta los calzones, se vuelve intangible, atraviesa a Misterio para robarle sus nanitos y emite una super descarga de energía para revelar el logo de los Avengers alrededor de la Tierra, la cual funciona como una batiseñal para avisar a los sobrevivientes humanos que Misterio ha muerto y ahora son libres para vivir sus vidas como se les pegue la gana. Así nacen las leyendas. Pero esperen, de ahí nos vamos a la Ciudadela Vigilante, donde otros tres calvos observan cómo Uatu rompió su juramento una vez más, o sea refiriéndose a las 1001 veces que Uatu intervino, como cuando formó a los Guardianes del Multiverso para enfrentar a Ultron del Infinito, por lo que a partir de ahora a quien tendrán vigilado será a él. No lo olvides. Tengo puesto el ojo en ti. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Pon en los comentarios qué calificación le das a esta serie del 1 al 10. Y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes. Y también subir entre todos esos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para Demian Arroyo, Michael X, Israel Narváez, El Pipe, David U3, Chucho AXD, el Jesus que dice: siempre es un placer verte, Killer. Como siempre, señor, es todo un placer observar su trabajo. Y 7674 que dice: When Killer cambia a Spider-Verse confirmado por Foxverse confirmado. El mundo está cambiando. Es hora de cambiar con él. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápanla duro. Y nos vemos a la próxima.